tranquilo, livianito. En primera instancia, agradecer a la CAUR esta oportunidad. Es la primera vez que participo en un evento con ustedes y de esta magnitud. En segundo lugar, agradecer a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, porque es mi casa y es la casa de ustedes también. Y en tercer lugar, agradecer a ustedes, más allá de los aplausos, porque todo esto es posible gracias a ustedes. Bueno, una advertencia antes de presenciar esta charla que me parece una invitación, digamos, a lo que viene, ¿sí? Es simplemente un juego de imágenes, pero quiero que le presten mucha atención porque esto puede cambiar la perspectiva de ustedes acerca de la charla. Ustedes en este momento creen estar viendo esto. Pero en realidad están viendo esto. Bien, ahora sí entonces, vamos a hablar en serio. El tema que nos compete es el siguiente, y voy a hacer dos o tres pequeñas advertencias. En primer lugar, el título, Gestión de la comunicación en estado de crisis permanente. Varios me preguntaron qué era estado de crisis permanente. Yo también me lo he preguntado, pero más o menos llego a esta conclusión. Las empresas, y es donde yo voy a hacer foco y eje en esta charla, las empresas están en estado de crisis permanente. Y están en estado de crisis permanente por esto. Porque la relación entre las empresas, no solamente en la Argentina, también en Sudamérica y en el mundo, y la sociedad están en tensión, están en conflictividad, y desde hace muchos años, y no por nada. Algo ha pasado porque las empresas lleguen a esta situación de tensión y de conflictividad con la sociedad. Este va a ser una parte del eje de la conversación. El otro eje es una interpelación al concepto de gestión de crisis tan usual para nosotros en relaciones públicas y sobre todo en los ámbitos académicos, bueno, en las empresas también obviamente. Interpelarlo porque creemos que el concepto tradicional de gestión de crisis está mutando a una evolución, que es un poquito lo que voy a plantear hoy, y es una invitación a la reflexión, no es una afirmación. No quiero decir, esta es una nueva teoría sobre la gestión de crisis. Es simplemente invitarnos a la reflexión, incluso en el ámbito académico, a ver cuál es el traspaso, el ajuste, la adaptación que el modelo tradicional de gestión de crisis en las empresas está sufriendo en este momento. ¿Qué es lo que ha pasado entre las empresas y la sociedad? Infinidad de ejemplos, solo me voy a detener en 3 o 4 que fueron de alto impacto. En primer lugar, en el año 2010, todos recordarán, la mayoría de ustedes eran muy chicos, la famosa explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México, con las impresionantes consecuencias que tuvo. Ahora hay una diferencia importante y es la primera que quiero plantear, que es esto es crisis. Y esto es de lo que nos ocupamos nosotros, una crisis de comunicación. Y son cosas distintas. Nosotros generalizamos mayormente la expresión gestión de crisis o crisis management. No, nosotros hacemos gestión de crisis comunicacional o gestión de comunicación de crisis. Y esto es crisis de comunicación. Porque esto es lo que mueve la sensibilidad de la opinión pública. Esto es lo que los medios de comunicación utilizan como construcción de agenda, si se quiere, de temas públicos referidos a lo que las empresas hacen mal. Y las empresas están, lamentablemente, haciendo muchas cosas mal. Y ahora vamos a ver por qué. El caso del Golfo de México fue tan crítico que hasta se hizo una película muy exitosa, hace 2 años, que se vio en todo el mundo, y que fue realmente el reflejo de lo que pasó aquel día. Pero independientemente de eso, este es el nivel de exposición pública que están teniendo las empresas a nivel mundial. Se hacen películas sobre hechos críticos. Últimamente Boeing no la está pasando nada bien, después de los 2 accidentes fatales que tuvo entre el año 2017 y 2018, Lion Air y creo que Ethiopian, con los famosos Boeing 737 MAX, que eran las vedettes de la compañía. Bueno, la compañía desde ese momento, además de haber tenido que poner a todos los aviones en plataforma, está
con pérdidas millonarias, está permanentemente ahora atacada por los medios de comunicación de todo el mundo, por especialistas, por líderes de opinión, en cuanto a una crisis de credibilidad y de confiabilidad tremenda. Y la verdad que tener una crisis de confiabilidad en una compañía que fabrica aviones no es un tema menor. Y a esto se le suma, hace muy poquitito, Boeing tiene este episodio de acá abajo, probando una nueva aeronave, el Boeing 777, en plena prueba le explota una puerta en un vuelo. Y esto aún aumenta más la situación de conflictividad de la compañía a ojos de la opinión pública. Un caso paradigmático en Argentina y en el mundo, ¿sí? Monsanto, probablemente la compañía con peor reputación del mundo, que ahora ya no es más Monsanto, ahora es ni más ni menos que Bayer, ¿sí? Paradojas de la vida, digamos, ¿no? Fuera de esto, hay un caso muy interesante que se dio en Argentina en el año 2013. Monsanto intentando instalar una planta de secado de maíz en la localidad de Malvinas, Argentina, es una ciudad cercana a la capital de Córdoba. Tuvo durante 2 años haciendo absolutamente todo bien. ¿Qué es hacer todo bien? Cumplir con todas las normas y con todos los procesos regulatorios correspondientes. Lo único que no obtuvo fue legitimidad social para hacer lo que hace, con los costos que eso implica también para la comunidad. Impacto económico, falta de desarrollo, eran 1.500 puestos de trabajo, 1.500 familias que conseguían trabajo, etcétera, etcétera. Ese es otro debate, no lo quiero plantear. Solo lo dejo picando. ¿Por qué? Porque también tenemos que incluirlo nosotros desde nuestra profesión en ese espacio muchas veces crítico hacia la gestión de las compañías, pero también entendiendo cuál es el impacto de que una compañía tenga que irse de una localidad con los costos económicos que esa localidad sufre. Esto fue parte de todo lo que se dijo durante ese tiempo, 2013-2014, en los diarios argentinos, todas versiones digitales, en tela, sobre la compañía. Y Monsanto también es famosa porque tiene su propia película. Es anterior a la crisis del 2013. Pero fíjense qué interesante, ¿sí? Se produce en el 2008 un documental que se tradujo a 17 idiomas, se distribuyó en 20 países, fue visto por más de 2 millones de espectadores y además se escribió un libro, El Mundo Según Monsanto, que vendió más de 100.000 ejemplares en todo el mundo. Puse 3 ejemplos, ¿sí? Monsanto, puse el ejemplo de Boeing y el ejemplo de BP, como algunos de los casos icónicos de los últimos años en donde las empresas empezaron a romper la relación con la sociedad. Pero no solo eso, Barrick Gold en Argentina, ¿sí? 2 años consecutivos, 4 derrames de cianuro en la provincia de San Juan. Y no contento con ello, además de los conflictos de seguridad y ambientalistas, aparecen los casos de corrupción, ¿sí? Y grandes compañías, en el caso de la Argentina en particular, una corporación como Techin, una de las 3 más grandes de la Argentina y además con intereses a nivel global, se ve involucrada en la famosa causa de los cuadernos de la corrupción. Sale publicada incluso la imagen repetitiva, ¿no?, de las entradas de las oficinas de Techin con la iconografía de Techin. Odebrecht, una causa que excede a la Argentina, que es absolutamente latinoamericana y global también, reciente, aún vigente, y otra que ha puesto también en tela de juicio y en discusión el nivel de confiabilidad, credibilidad y honestidad de las compañías para hacer lo que hacen. Odebrecht en el mundo, no solamente en Argentina y en Sudamérica. Casos particulares. ¿Se acuerdan de este? Justin Sacco es ejecutiva de comunicación de una compañía de medios estadounidense y en el 2013 no tuvo la mejor idea en un viaje que hacía a Sudáfrica que tuitear esto. ¿Sí? Me voy a África, espero no contraer el SIDA. No, era una broma, soy blanca. ¿Sí? Bueno, nada, para que se den un poco una idea de lo que fue la vorágine de lo que significó ese tuit, cuando desembarcó el avión ya había borrado su cuenta de Twitter directamente, no solamente el tuit. Pero el nivel de repercusión que tuvo fue tan grande que obviamente no duró más de 24 horas de encargo. Y además, después que la compañía la echara, obviamente se siguió hablando hasta el día de hoy. Fíjense, estamos en 2019 y yo lo traigo como tema de colación. Esto también es parte de la viralización de las crisis permanentes que enfrentan las empresas en este momento. Este espacio, esta aula
mi presentación que ustedes escuchando, ¿sí? Ustedes lo incorporan como un dato más, como un elemento más, que lo utilizarán en clase, como ejemplo, etcétera, etcétera. Bien. Y este hecho, que fue bastante particular, que después voy a explicar por qué, vengo como yendo de megacrisis a situaciones menos megacrisis, pero sin embargo relevantes. Yo no sé si ustedes saben, conocen a la pizzería Kentucky, por lo menos los que somos de Buenos Aires sí, es una pizzería tradicional de acá de la ciudad autónoma, de la capital. Por un episodio que se dio en el año 2014, si mal no recuerdo, sí, las chicas estaban cenando en una de las sucursales y estaban festejando su aniversario de pareja. Empezaron a besarse y el encargado del local las echó, planteando que era un lugar de familia. ¿Sí? Bien. Hecho esto, obviamente, se hace una convocatoria por redes sociales y se produce, ¿sí?, una especie de evento de besos contra la discriminación en la puerta de la pizzería Kentucky, con todas las consecuencias que esto implicó para la pizzería. Primero y principal, que el nombre de la pizzería se viera en todos los medios. En segundo lugar, que la pizzería tuviera que echar al encargado, que además tuviera que emitir un comunicado de prensa pidiendo obviamente las debidas disculpas y además servir pizzas, digamos, a todos los que estaban allí esa noche en la calle haciendo este evento. Bien. ¿Qué significa esto? Significa, para empezar el combo, asistimos a era de fake news, eras de posverdad, era de intoxicación informativa digital y era de exceso de opinólogos, ¿sí? Como dijo hoy Carolina en la mañana, hay un exceso de opinología en el mundo. Pero además y fundamentalmente asistimos a esto. Y acá empieza el gran cambio que yo planteo en cuanto a lo que es la evolución del modelo tradicional de crisis. Estamos entrando en la era del control social, si ya no estamos, no entramos, sino si ya no estamos en la era del control social, y además estamos enfrentando serios y profundos cambios de paradigma sociales y culturales. La mitad de los casos que vimos hacia adelante recién se encuadran dentro de la era del control social y dentro de los cambios de paradigma, no tanto de lo que es la megacrisis tradicional de ver una plataforma prendida a fuego. Esto significa que las organizaciones necesitan redefinir lo que históricamente fue gestión de crisis en las organizaciones y pensar en nuevas categorías. Esas nuevas categorías son los disensos y las controversias. Son dos escalas menores a la crisis, pero que si no se las atiende, como indica la flechita, se transforman en crisis. Ahora bien, las crisis, tal como las entendemos y como se responde de una organización, gabinete de crisis, manual de crisis, control de la información, función del vocero, toda esa infraestructura lógica y técnica que enseñamos en las universidades y que después las compañías también aplican cuando enfrentan una crisis de importancia y de trascendencia, no están encuadradas en los modelos de gestión de las empresas en cuanto a controversias y disensos. Y desde dos lugares. A, no saben qué hacer con ello. Y B, no prevén que pase. Como las empresas perdieron el control del discurso público desde el lugar de ellas, acuérdense que Coca-Cola es inmaculada, ¿sí? Y ahora la cuestionamos porque consume agua potable en exceso, porque desperdicia envases PET en todo el mundo y porque además a alguien se le ocurrió en Facebook, en una sartén, freír Coca-Cola y todos descubrimos que la Coca-Cola era prácticamente nada más que azúcar. Dejó de ser inmaculada, es una compañía que tiene más de 114 años en el planeta, ¿sí? Probablemente una de las 3 marcas más valoradas del mundo. Pero, ojo, se están produciendo cambios en las estructuras sociales mucho más profundos de lo que las compañías están leyendo y viendo. Bien, ahora, vamos a detenernos a partir de ahora acá, en las controversias y en los disensos. El área de control social y los cambios de paradigma en las empresas y los sectores públicos relevantes son interpelados todo el tiempo por la sociedad. Y voy a agregar algo, sobre todo generacionalmente. Mi generación, no importa cuál es, no viene el caso para nada. La de George Clooney, alguien dijo por ahí, correcto. Igual les voy a confesar algo, mucho peor. George Clooney es mayor que yo, lo cual hace todo este escenario mucho más terrible. Eso es crisis, verdaderamente. Pero ingestionable eso.
Bueno, decía entonces, ya no me acuerdo qué decía. Pusiste el nombre de George Clooney y se me puso. No, quiero decir, tema generacional, ¿sí? Mi generación no está tan habituada a interpelar la conducta y el comportamiento de las empresas. Pero ustedes sí. Ustedes están atentos, millennials, centennials, un poquito más adelante, están atentos a todo lo que hacen y cuestionan todo lo que hacen. Y toman decisiones en lo que hacen las compañías. Digo, si las compañías no muestran rasgos de sustentabilidad, ustedes no consumen ese producto. Pero además no tienen ningún empacho, venir a las redes sociales, Twitter, Facebook, lo que fuere, cuestionar, criticar, putear, lo que sea. Y arroban todo el tiempo a las víctimas que son las compañías o las marcas. Movistar debe estar a la cabeza. ¿Sí? O personal o cualquiera de ellas. Digo, todo el tiempo. Y además, cambian los tiempos del pedido, del reclamo y de la búsqueda de respuesta. Si yo te envío un tuit ahora, puteándote porque no sé qué, no espero que me respondas dentro de 15 días, sino dentro de 32 segundos. Y si en 32 segundos no veo un tuit de respuesta cuando estoy visitando mi página de Instagram, vuelvo y te mando otro tuit arrobándote. Y después te mando otro a los 32 segundos, me explico, ¿no? Y en función de eso, las compañías están siendo bombardeadas por ustedes. Y no lo digo críticamente, justamente todo lo contrario. Lo digo porque me parece que es importante este proceso de cambio de interpelación por parte de ustedes que va a generar o a obligar a las empresas a desarrollar nuevos modelos de gestión. Los disensos y las controversias se caracterizan por tres instancias: las situaciones de desacuerdo, la disyunción de ideas y las visiones diferentes de la realidad. Digo, si estoy parado en el siglo XXI, en el año 2019, 2014, y hay dos chicas besándose en una pizzería, soy cuanto menos un idiota para pensar que, como es un lugar familiar, no pueden estar siendo pareja y no pueden además formar parte de las historias de amor. Eso significa visiones diferentes de la realidad. Si las empresas no hacen este clic, si las empresas no desarrollan algo que veremos ahora, sintonía, si se quiere, o empatía con el contexto se las va a devorar. Y ese contexto son ustedes. Crisis existen y existirán siempre. Ahora, están en este momento menos recortadas, es decir, no tiene que ser la plataforma incendiándose o un caso de mega corrupción como Techín. Están por eso menos recortadas y diferenciadas de situaciones de disensos y controversias que se acumulan de modo constante y lo mejor de todo, aparentemente interminable. ¿Y por qué lo mejor de todo? Le acabo de pasar un aviso. Porque ustedes son estudiantes de relaciones públicas y ustedes son los futuros profesionales que van a tener que incorporar en sus paradigmas de formación y en sus herramientas, competencias, capacidades y técnicas de práctica profesional, la administración de los disensos y de las controversias. Y los disensos y las controversias hoy son con los consumidores, con los gremios, con los gobiernos, con los periodistas, con los proveedores, con las comunidades cercanas, con los colectivos sociales, que son nuevos y poderosísimos actores sociales, con los empleados y hasta con los influencers. Porque si un influencer de Instagram se enoja conmigo, la paso mal. ¿Se entiende, no? Porque a él o a ella la siguen 500.000 personas y lo que diga es referencial. Y si se enojan con Adrián Arroyo pierde muchísima credibilidad y capital. No económico, porque no tengo, pero social sí. En este escenario, el ecosistema social en el cual estamos viviendo está cambiando más rápido que las organizaciones. Esto demanda cambios culturales en los modelos de management. Hay que adaptarse rápido. Y este es el discurso que las compañías han incorporado, pero que les cuesta muchísimo mover esas megaestructuras de la cabeza. No las infraestructuras de gestión de trabajo, de la cabeza. El cambio es cultural, el cambio es de la cabeza, para que desde adentro de las empresas surja una manera no de gestionar distinta, de pensar diferente en relación a este nuevo ecosistema. El margen de tolerancia social se reduce brutalmente y, como dije recién, prácticamente a cero.
Si haces mal las cosas, no tenés segunda oportunidad. Estás en el horno. Literalmente. Y te cuesta mucho recuperarte. Ahora, cuando hablamos de estas microcrisis, es todo el tiempo la búsqueda de una segunda oportunidad. Hasta que alguien en algún momento, que es tremendamente poderoso, más poderoso que los gobiernos, más poderoso que la justicia, que es la opinión pública, y como decía Bernays, no hay nada más poderoso que la Corte Suprema de la opinión pública. Cuando la opinión pública te hace así, listo, no hay manera de recuperarse jamás de eso. De un juicio salvo en el negocio, con un gobierno arreglo regulatoriamente, hago lobby, lo que fuere. Pero cuando la opinión pública me baja el pulgar, no hay manera de salir de ese agujero negro. En la controversia, además, y acá me paro del otro lado, es decir, hasta acá me puse del lugar de la opinión pública, ¿sí? De los buenos. Ahora me voy a poner del lado de los malos, de las empresas, y asumir el rol que nos compete a nosotros. ¿Sí? En la controversia siempre predomina la reacción emocional, en la crisis también, mucho más todavía. No se procesa racionalmente la situación. Cuando hay una controversia o una situación que nos llama la atención, es un estímulo que ingresa sin filtros y por el cual respondemos emocionalmente. Y pasa lo de abajo. Las emociones proporcionan una conclusión de manera rápida y directa sobre los hechos. ¿Qué significa esto? No pienso, no reflexiono, no trato de entender lo que pasó. Reacciono frente a lo que pasó. De manera que no es necesario racionalizar o comprender lo sucedido. ¿Y qué ocurre? En el 97% de los casos no importan los hechos, las empresas siempre son percibidas como los villanos en las historias. Entonces, cuando yo empecé la charla ahora y mostré todo lo que mostré, lo primero que asumimos es esto, que las empresas son todos villanos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál creen que va a ser el rol profesional de ustedes el día de mañana? ¿Estar justamente contra los villanos o aquellos que se desenvuelvan en el ámbito corporativo de las consultoras, trabajar para los, lo claro entrecomillado, villanos? Listo, cerrame la 12 y nos vamos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cómo salgo de esto, no? Bueno, efectivamente, estoy siendo muy radicalizado en lo que digo, se entiende, ¿no? A mitad de camino, tampoco que son villanos. Hacen mal las cosas. Pero, si vamos a las técnicas de la narración, siempre tiene que haber un villano y un héroe. En este caso, en estas narraciones corporativas, los villanos son las empresas. Ahora, predomina el enojo y la búsqueda rápida de culpables cuando pensamos en términos de villanos. No importa lo que pasó, vos sos el culpable. No importa lo que me expliques, no importa las evidencias que me presentes, las pruebas, los hechos. No, vos sos el culpable. ¿Por qué? Porque tengo que culparte a vos. ¿Por qué? Porque el rol de villano lo enfrentan las empresas por ser poderosas. Y porque supuestamente todos los que estamos de la vereda enfrente de las empresas no somos poderosos, somos los débiles de la historia. Pero nos aglutinamos colectivamente para ir contra los villanos. Y eso es cuando la opinión pública responde contra las empresas. Está bien. A mitad de camino digo, las empresas hicieron cosas para que esto pase. Y lo vimos recién, no es gratuito. Esto no surgió de la nada. Contexto, condiciones y ahora los ajustes. Y acá lo que dije al principio de la charla. Bueno, que puede ser que me quede sin aire, ¿no? Ajustes, simplemente. Un pequeño derrotero por algunos consejos o sugerencias que propongo, nada más que para ponernos en el lugar de nosotros profesionalmente a aprender o prepararnos para gestionar esos disensos, esas controversias, en esas condiciones en las que las empresas hoy, como villanos, entre comillas, se están desempeñando en el mundo. Número 1, monitoreo de tendencias. ¿Hay novedad en esto? No, pero sí. ¿En qué hay novedad? En primer lugar, en la cantidad de recursos con los que se cuenta hoy en día. Nosotros en relaciones públicas, históricamente, cuando hablamos de monitoreo, hablamos de clipping. Hablamos de juntar noticias
analizar las noticias y armar la carpetita con las noticias. Bueno, carpetita en mi época, ¿no? Ahora todo digital. ¿Ok? Fantástico. Después le agregamos el monitoreo de redes sociales, los temas que se hablan, las conversaciones en las redes sociales. Esa fue la segunda categoría. Pero la realidad es que hoy existen no menos de 40 o 45 herramientas o recursos, yo acá solamente mencioné algunas, que no solamente nos dan información vinculada a temas que nosotros queremos seguir como temas vinculados a la empresa para la cual trabajemos o representemos, sino información de contexto, información de tendencias. Es importantísima la escucha social, pero no es a la que estamos habituados, que es ¿qué están diciendo de mi empresa?, sino qué está pasando en el contexto, qué está cambiando en el entorno, cómo la sociedad está cambiando, cómo los movimientos culturales se están derivando, cómo los colectivos sociales están armándose y estructurándose, cuáles son los intereses, las ideologías, las culturas, los sistemas de valores que rigen internamente a esos colectivos sociales. Porque esos son públicos nuestros, porque esas son audiencias nuestras, y porque esos públicos son aquellos que después tuitean, aquellos que después hacen un encuentro, una beceada general en la puerta de una pizzería, etcétera, etcétera. Segundo, construir empatía con el entorno como recurso de prevención. Primero y principal, realizar una lectura más eficiente del entorno y su evolución, porque todos los casos que vimos es una lectura del entorno equivocadísima, errónea, sin sentido. ¿Sí? Traducción rápida de la realidad para la adaptación y toma de decisiones corporativas. Ojo al piojo con esto. ¿Estás grabando? Borren esa frase, es patética. Ojo al piojo con esto. Es paupérrimo decir eso. Bueno. Diríamos, cuidado con esta problemática. Claro. Nuestra profesión, y acá voy a parafrasear a un colega súper respetado, que además es graduado de esta casa, Gustavo Pedace. Hace varios años él dice, o hace una metáfora, una analogía con este concepto. Él dice, las relaciones públicas se convirtieron en la ventana por la que la realidad entra a las empresas. ¿Qué significa esto? Significa que gran parte de nuestra función profesional hoy es entender y traducir para la empresa lo que está pasando afuera. Y esa es una nueva responsabilidad que nos pone en el área de conocimiento profundo de sociología, de conductas humanas, de política, de economía, de filosofía, de lo que es la acción colectiva o de lo que son los colectivos sociales. Es decir, debemos necesariamente ampliar nuestros horizontes de análisis objetivamente, porque se nos pide y se nos va a demandar justamente que entendamos qué pasa afuera para que las decisiones que las compañías tomen adentro no sean erróneas y no nos enfrentemos a esos ejemplos que vimos recién. Y agrego ahí abajo, muy importante, analista objetivo de la realidad de los entornos. ¿Por qué? Porque esto que hablábamos hace 2 minutos, o 5, o 4, o 3, cuando pusimos el concepto de villanos y planteamos, ojo, en gran parte, muchos de ustedes profesionalmente van a trabajar para los villanos. Porque ninguna de esas compañías de las que ustedes vieron esas situaciones, hoy no está trabajando exitosamente. Monsanto, mis queridos y estimadísimos congéneres del saber, es la empresa mejor reputada del mundo para trabajar, independientemente de que sea la empresa con peor reputación pública por lo que hace. La ex Monsanto, ¿sí? Vaya, digamos. Bien, ahora, una de las controversias públicas más comunes son consecuencias de narrativas corporativas no aceptadas o fuera de tiempo, y eso es no estar leyendo bien lo que pasa. Y esto no hace 10 años. Esto fue el año pasado, el Día del Niño. ¿Me explico? Se supone que Carrefour es una compañía seria, comprometida, responsable, sustentable, que piensa y analiza el entorno para tomar decisiones.
Esto demuestra que no es un error a lo mejor intencional, por ahí es involuntario, pero la torpeza que manifiesta semejante error es incompetencia de gestión total y absoluta. Por eso, en tercer lugar, hay que resignificar el discurso corporativo. Las narrativas de las empresas no solo deben pensar en mensajes claves, sino que ahora deben conocer el trasfondo interpretativo que logre manejar un cierto lenguaje que permita ser aceptado y comprendido por todos. Ergo, hay que pasar de los mensajes clave al lenguaje social. Eso significa una nueva era discursiva, una nueva era narrativa, no solamente para las corporaciones, para las marcas de consumo cotidiano y sobre todo para las marcas de consumo cotidiano. Porque las corporaciones no tienen tanto nivel de visibilidad como Coca-Cola, ¿sí? De Techin, de BP o de BP, bueno, porque no es una compañía que venda combustible acá, en otros países del mundo sí. Digo, pero si lo de BP le pasara a Shell o le pasara a YPF, sería exactamente lo mismo, ¿sí? Pero estos casos particulares, aquellas compañías o nombres de marcas o nombres de empresas que conviven cotidianamente con nosotros, forman parte de nuestro lenguaje. Yo cuando lo veo. Parezco enojado. No, pero no pasa nada. Creo por ahora. Igual si ven que salgo corriendo y me tiro, algún problema vive. Bueno. Entonces, el lenguaje social, como decía, es para aquellas marcas, aquellos nombres de marcas que conviven en la conversación cotidiana nuestra de todos los días. Ahora, además, pensar la idea de estar al margen hoy, esto es la elección del low profile o del bajo perfil, no es posible, es peor. Porque si yo no controlo mi discurso y si yo no controlo mi mensaje, adivinen qué, me lo crean y me lo controlan otros. Y en este momento es facilísimo crear y controlar el mensaje. En época de fake news, digo lo que sea, lo que se me ocurra, e incluso, aunque aparezca después chequeado y diga es falso, el efecto ya está logrado. Esas primeras 24 horas donde la noticia estuvo dando vueltas y donde se viralizó a través de WhatsApp, ya está, ya ejecutó el nombre públicamente. Y lo que mañana me digan ya no me importa. Importa lo que vi hoy. Por eso es necesario plantearse un esquema de diálogo y conversación más profunda con todos los jugadores de la esfera pública, aquellos que vimos al principio y aquellos que yo no nombré porque no se me ocurrieron, pero que los hay. Y además hay que mantener un flujo constante de información, porque ese flujo calma la ansiedad pública al desconocimiento. No saber nos pone mal, y saber empodera. En la medida en que yo controlo el circuito de información, yo manejo el poder del concepto, en tanto el otro es receptor del mensaje. Y eso es parte de lo que significa no quedarse al margen. Porque si me quedo al margen, ese control de la información lo tienen los otros. La sociedad, sobre todo los más jóvenes, ustedes, no contemplan la invisibilidad de las empresas. Hoy no quieren que las empresas no se manifiesten, pero no por una cuestión de qué lindo ver lo que hacen la empresa, sino para ver que lo que hacen lo hagan como corresponde. Y si vamos a ver la sustentabilidad, que sería otra charla, es eso, apuntar a que deben portarse bien y hacer lo que hacen, pero bien. Quinto, desarrollo de protocolos de uso de redes sociales para colaboradores y empleados. No sé de qué se ríen. O no sé si se ríen los hinchas de River y los hinchas de Boca no, o viceversa. ¿Se acuerdan de este episodio? Sí. Fue sencillamente genial. Pero no lo entendemos los chicos, no conocemos. Ahora los hinchas de Boca se lo van a contar. Esto fue un River Boca en 2017, donde River le gana a Boca 3-1. Y al otro día el técnico, el director técnico de Boca, tenía una visita programada en la fundación, en la prestigiosa Fundación Favaloro, acá en Buenos Aires. Entonces una empleada de la fundación, después de haber hecho la consulta, le pide una foto y se saca una foto y ven que en la foto, ¿no?
está marcando 3 dedos en la cintura. Es decir, la empleada y el técnico de Boca Juniors, que había 24 horas o menos perdido un partido con River 3-1. Si esa chica no estuviera dentro de la Fundación Favaloro con todo el logotipo atrás y no estuviera con el uniforme de la Fundación Favaloro, no pasa nada. Digamos, es una foto ingenua, me explico, ¿no? Bueno, esto obligó a que Boca presentara una queja formal contra la Fundación Favaloro, que la Fundación Favaloro tuviera que suspender a la empleada, no echarla. Porque si la echaba, ¿qué pasaba? Se agravaba la situación, ¿sí? Porque además de todo, Favaloro echa a la gente por una cosa que no es tan grave, ¿se entiende, no? Entonces, además, tengo que saber en las controversias escalar la jerarquía de la controversia y administrar por el medio todo el tiempo, es decir, más difícil todavía. Esto significó, te suspendo una semana y tengo que hacer un comunicado público de pedir disculpas al técnico de Boca Juniors, ¿sí? A Guillermo Barros Esqueloto, y además al Club Atlético Boca Juniors. Todo eso lo ocasionó una ingenua y por ahí irónica foto que se sacó una hincha de River. ¿Me explico lo que estoy planteando, no? Bueno, esto es lo que se enfrenta en el disenso y en la controversia cotidiana. Sexto, para ir finalizando, algo que vamos a denominar management de la conducta. La gestión de la imagen, tal como la conocemos históricamente y para la cual, sobre todo nosotros generacionalmente desde las aulas nos hemos preparado, va a mutar por la gestión de la conducta. Y la gestión de la conducta en las empresas se va a transversalizar por 2 variables. El compliance, es decir, las normas y la política, mejor dicho, de cumplimiento de normas y de regulaciones hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro. Códigos de conducta, código de ética, código de valores, misión y visión empresarial. Y segundo, la administración del impacto social para obtener, o mejor o más difícil, conservar lo que se llama licencia social para operar, que es lo que contamos al principio. ¿Qué es esto? Obtener esa legitimidad de la sociedad para que me permita hacer lo que hago. En el caso de Monsanto, o en el caso de Bodnia, ¿se acuerdan Bodnia, la famosa papelera que instaló Fray Ventos? Fue la no obtención de la licencia social para operar las que las obligó a Bodnia a irse y a Monsanto a no radicar su planta de secado de maíz en la provincia de Córdoba y tener que irse a la provincia de Buenos Aires o venir a la provincia de Buenos Aires. Pero además con connotaciones e impactos geniales. En el caso de Monsanto, durante 3 años consecutivos presentaron los informes de impacto ambiental de lo que iba a ser el desarrollo y fueron todos aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de la provincia de Córdoba. Pero la presión social fue tan grande que el 4º informe de impacto ambiental dio mal. Lo genial es que lo único que la empresa hizo en esos 3 años es nada. Habían cercado un terreno donde se iba a levantar la losa de la planta. Eso fue todo. No había nada más, era terreno baldío. 3 reportes dieron bien y el 4º dio mal, siendo exactamente lo mismo que los anteriores. Este es el escenario de la importancia de no obtener esa licencia social para obtener. Y agrego, para que no quede descontextualizado, ¿sí? Porque muchos hablamos de la evolución de la imagen de la reputación. Y es verdad, la reputación sigue existiendo. Pero no existe una gestión de la reputación. La reputación es una consecuencia de la conducta. La reputación no se gestiona lo que hago. Y en base a lo que hago, compliance y licencia social para operar, se logra o se obtiene una buena, regular o mala reputación. Pero no existe tal cosa como la gestión de la reputación. Como tampoco nunca existió la gestión de la imagen. La imagen es la consecuencia de lo que estoy diciendo y la reputación es la consecuencia de lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué es lo que gestiono? La conducta, el comportamiento. Y por último, agrego, debemos evolucionar de la era de los asuntos públicos a los asuntos sociales. ¿Y por qué? Porque siempre dijimos que los asuntos públicos en nuestra formación profesional están relacionados a lo que se denomina costado político de las organizaciones. Y nos quedamos cortos. Porque hoy, si hay algo que es mucho más sencillamente de trabajar o de negociar, es la regulación con los organismos públicos.
con el Estado, con los gobiernos. Y eso es lo que históricamente se conocía como asuntos públicos. En cambio, ahora, ¿qué enfrentan las empresas? No enfrentan a los gobiernos, enfrentan a la sociedad. Entonces hoy tenemos que aprender a gestionar no asuntos públicos, sino asuntos sociales. Esto no significa olvidarse de los asuntos públicos, pero sí complementar. ¿Qué es lo bueno de esto? Que nuestra profesión está creciendo mucho, que debemos aprovechar el impulso de la necesidad que este nuevo escenario, que este nuevo entorno social, que este nuevo lugar del empoderamiento de la sociedad le exige y le demanda a las organizaciones, y cada vez más van a hacer falta profesionales como ustedes que piensen distinto, que vean el mundo desde otro lugar y que le hagan entender a las empresas no solo la necesidad de adaptarse a ese mundo, sino cómo proyectar y construir futuro en base a lo que ustedes saben por ser quienes son, a diferencia de las empresas, que no se están adaptando a tiempo. Conclusión, cada empresa deberá preguntarse cuáles son las pruebas por las que deberán pasar para recuperar la credibilidad, confianza y estima de los públicos. Y esa es la pregunta sobre la que yo no tengo respuesta. Pero sí, las empresas tienen que empezar a planteárselo muy seriamente. El futuro es una tormenta que te pasa por encima si no estás observando. Gracias. Si hay preguntas, estoy atento. Y si no hay preguntas, también estoy atento, pero bueno. Pues si tiene una gana de irse y no te si yo pediría, no sé si lo hicieron hoy, pero me tomo un atrevimiento si me disculpan. No pongas esa cara, le pone cara como diciendo, ¿qué va a decir? Todos sabemos que la delegación de los chicos de Perú viene en micro desde Lima, salieron creo que el sábado pasado. ¿De dónde? De Huancayo. No son de queda, pero bueno. Ajá. Bueno, yo lo que sé es que es muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y que salieron el sábado, llegaron anoche, hoy vinieron todo el día. La verdad que se merecen un aplauso. Bueno, ¿ya está? ¿Ya está? Muchas gracias a todos y estamos bien. Chao.